Bienvenidos a Finanzas y Chelas, el podcast en el que hablamos de finanzas, pero sin todo el rollo. Me llamo Marcelo y mi objetivo durante cada episodio va a ser darte las herramientas, los conocimientos y las ideas necesarias para que puedas cumplir tus objetivos financieros, sean cuales sean. Es como sentarte a hablar con ese amigo que sabe de finanzas, de inversiones, pero con unas chelas. Así que si alguna vez te preguntaste qué es lo que tengo que saber sobre impuestos, mi retiro, mis inversiones, finanzas, para no morir en el intento, este es el podcast para ti. Amigos, banda, raza, pueblo, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Y si estás escuchando esto en el momento en el que salió el episodio, estamos a meros días de acabar este año 2020, otro año más que se nos va. O bueno, puedes escuchar esto en el futuro o cuando sea, pero simplemente tienes que saber que este capítulo es el último episodio de 2020. El siguiente episodio que vas a oír de nosotros va a ser ya en 2021. Y es que, amigos, esta es la primera vez que el podcast va a pasar un año nuevo y por eso he decidido hacer algo muy, muy especial con este episodio. Digo, yo sé que cada episodio digo que este es un episodio muy especial y es que todos lo son para mí, amigos. Pero en verdad este sí es extra especial porque no vamos a hablar de nada que tenga que ver con finanzas, con dinero, con inversiones. Digo, ya lo sé, somos un podcast de finanzas y de todo eso, pero amigos, hemos tenido 365 días del año y vamos a tener otros 365 para hablar de eso. Este episodio he querido dedicarlo a esa última sección del podcast que casi siempre está ahí como Hachiko esperándonos, amigos, y es donde recomendamos cualquier cosa que se nos venga a la mente y creamos que vale la pena recomendar, el dónde está lo bueno. Y es que, amigos, les tengo que ser muy sinceros, aunque no lo parezca, el dónde está lo bueno es la sección que más me gusta de este podcast porque simplemente creo que es donde demostramos que la vida va más allá de las finanzas, el dinero y todo lo que sea. Si escuchas nuestro intro, decimos que pues sí, el dinero y tienes que tener una relación buena con el dinero porque todos vamos a necesitarlo, pero somos más que solo entes financieros o como quieras decirlo, amigo, o incluso entes que toman chelas. Pero no, simplemente es esa sección incluso donde yo siento que tengo más libertad para dar mi opinión sobre cosas que están chidas, sobre cosas que digo, hey, creo que esto está chido, creo que le podría servir a alguien más. Y si te sirve a ti, pues aquí está. Y deberías probarlo porque para mí fue muy importante. De hecho, de ahí viene muchas veces la frase que repito mucho, ya sea aquí en el podcast o en el Instagram, de te va a cambiar la vida porque, sí, amigos, una buena historia, una buena película, un buen podcast, un buen lo que sea te puede cambiar la vida. Pero sí, imagínense que este episodio va a ser como un ¿dónde está lo bueno? Muy grande y con un recap de recomendaciones de todo el año. Digo, para hacer esto un poco más ordenado, porque pues sí, son muchas cosas de las que vamos a hablar, hemos dividido las recomendaciones en 4 categorías que simplemente son 4 tipos de recomendaciones de las que más hemos hecho y donde creo que hay un poco más de competencia entre las cosas que hemos recomendado, por así decirlo. Y pues las 4 categorías son libros, porque en realidad hemos recomendado muchísimos libros, amigos. De hecho, esta es la categoría con más competidores, con más cosas que hemos recomendado. Ya vamos a hablar de esto más adelante. Pero bueno, la segunda categoría son otros podcasts. Porque sabemos que existe un vasto mundo allá afuera y que si escuchas este podcast, muy probablemente escuchas otros podcasts. Y pues bueno, hay muchos allá afuera que valen muchísimo la pena recomendar, que están muy padres y que ciertamente también inspiraron este podcast también. Pero bueno, la tercera categoría son las apps. Porque, amigos, esto es como nuestro martillo y clavo si hablamos de finanzas. Si queremos hacer finanzas necesitamos herramientas y hoy en día, 2020, las herramientas para hacer finanzas, para estar conectado a todo este mundo son las apps. Pero bueno, la última categoría son películas / documentales, porque también me fijé que a lo largo de este año teníamos muchas recomendaciones que caían en esta categoría. Creo que no he sido el único que ha estado viendo Netflix bastante este año. Bueno, en realidad, tal vez sí, las recomendaciones vienen de lo que yo hago el día a día, entonces sí, he estado viendo mucho Netflix este año, de hecho más de lo normal.
y pues por eso creo que vale la pena ponerlos aquí. Y en cada categoría vamos a escoger un ganador que, por así decirlo, represente la categoría o la recomendación del año, por así decirlo. Van a ser los premios donde está lo bueno, si lo quieren ver de alguna manera. Y en base, y pues si se preguntan en base a qué voy a escoger el ganador de cada categoría o la recomendación del año, pues va a ser en base a mi arbitraria opinión. ¿Y por qué? Porque puedo hacerlo, amigos. Pero no se crean, vamos a conversar de muchas cosas y al final, si por si acaso quieres estas recomendaciones en un formato visual, ¿dónde será que las podemos encontrar? Pues las puedes encontrar en nuestro Instagram de @finanzasychelas. Si no nos sigues, si no lo has compartido con todo lo que se mueva, por favor te invito, métete a Instagram, síguenos porque ahí estamos y créanme, los memes se ponen buenos, estamos muy activos por ahí. Aparte que, sinceramente, creo que la visualidad, por así decirlo, de Instagram complementa muy bien el podcast porque les puedo decir, cierta acción o lo que sea tuvo un retorno de X o Y, pero es mucho más impactante si lo ves, o incluso las comparativas y tablas se ven muchísimo, son más fáciles de simplemente verlas a que yo te las explique aquí con mi voz, así que si quieres un poco más de contenido de finanzas, pues ahí estamos también. Pero bueno, amigos, sin más que decir, porque ya no nos vamos a la carnita, a lo bueno del episodio. Así que la primera categoría, amigos, libros. Y la verdad es que en este podcast hemos recomendado tantos libros. De hecho, les voy a ser sincero, cada vez que no sé qué recomendar en un episodio, siempre me voy a los libros que ya he leído, a los libros por los que yo ya he pasado y que sé que están buenos. La verdad es que tampoco recomiendo cualquier cosa, pero ahí tengo, por así decirlo, mi depósito guardado, mi guardadito de libros que puedo recomendar si es que en algún momento los llegara a necesitar. Pero en verdad es que hay muchos libros muy buenos con enseñanzas muy padres que te pueden servir a ti o a cualquiera en general. Y que, si bien es cierto, pueden ser de finanzas o de negocios o de emprendimiento, pero creo que la mentalidad, las enseñanzas, el mensaje sirve para casi lo que sea que te estés dedicando en tu vida. Y la verdad es que han impactado también mi vida. Ha habido libros que han cambiado de verdad mi vida. Y de nuevo, siéndoles sinceros, creo que todavía no les he recomendado los libros más heavies, por así decirlo. Los más heavies personalmente para mí. Personalmente para mí, wow. Pero bueno, amigos, aquí voy a entrar a un tema. Hablando de libros, yo sé que este es un podcast en el que tratamos de finanzas personales, de educación financiera, libertad financiera. Y obviamente, bueno, no obviamente, pero yo sé por los stats que la audiencia de este podcast es relativamente joven. Ustedes, amigos que me están oyendo, son relativamente jóvenes. Y muchas veces en las redes sociales mi podcast se relaciona más pues con toda esta onda de emprendimiento, de negocios, de la superación personal, pues de todas estas cosas que son los temas donde está pues en auge o es muy popular esta mentalidad de querer producir más, la mentalidad de ser productivo, de ser más y de tener más, pues ya saben, todo eso es el pan de cada día pues en toda esta comunidad, a mi parecer o es lo que yo he visto personalmente también. Ahora, creo que no hay nada de malo con esta mentalidad. De hecho, creo que es muy positiva. Y creo que es positiva hasta que deja de serlo, hasta que la exageramos. Y creo que las personas en general somos muy buenas para llevar algo positivo a la exageración y que ya no sea tan positivo. Y es que justamente es en todo este entorno del emprendimiento, de la superación personal, etcétera, donde creo que los libros se han vuelto algo tipo como una moneda social. ¿Y a qué me refiero con esto? Actualmente parecería que nos importa más la foto, poder subir la foto en Instagram de todos los libros que hemos leído, de cómo vamos con nuestras lecturas, de cómo hemos cumplido con nuestra lista de lectura y cómo nuestra lista de lectura está súper chida y nosotros vamos avanzando, a simplemente tomar un libro, aprender del libro y llevarte algo bueno, para lo cual no necesitas subir la foto, por así decirlo.
Y es que he visto que hay muchísimas cuentas en Instagram dedicadas justamente a esto, a la recomendación de libros, pero me encantaría preguntar a la gente, ok, de todos estos libros que recomendamos, ¿cuáles de verdad te has sentado a leer y cuáles de verdad los has podido internalizar, los has podido digerir y han venido a hacer un cambio positivo en tu vida? No lo sé, amigos, creo que soy de esas personas que prefieren leer pocos libros, pero muy bien leídos, a leer muchísimos libros y pues al final no quedarme con nada. Pero bueno, perdón, yo sé que no estamos hablando de esto. Ese fue mi rant del día, ya acabó. Y ahora sí, vámonos con el dónde está lo bueno. Ahora, haciendo un poco de retrospección, por así decirlo, de todo lo que hemos recomendado en el podcast, me he dado cuenta que solo hemos recomendado, por así decirlo, un par de libros que están directamente relacionados con finanzas. De hecho, el primero que se me viene a la mente fue nuestra primera recomendación y que la puedes encontrar en las descripciones donde sea que estés oyendo esto. Es el libro con el que deberías empezar si es que quieres meterte a las finanzas, o por lo menos eso es lo que yo creo que es el pequeño libro de las inversiones con sentido común. Fue nuestra primera recomendación histórica. Y de nuevo creo que es el libro perfecto para introducirte a las finanzas y a las inversiones si es que no sabes nada. El segundo libro que también está relacionado con finanzas y un poco más va al tema de finanzas personales específicamente es El hombre más rico de Babilonia. Este también es súper popular y en realidad esa recomendación vino de uno de los invitados a nuestro podcast, mi primer invitado. De hecho, si ven las entrevistas en esos momentos y las entrevistas ahora, creo yo personalmente que hemos mejorado mucho. Pero bueno, esos dos fueron los libros de finanzas que hemos recomendado. Los sigo recomendando, son muy buenos. Fuera de eso, también hemos tenido otras recomendaciones que no tienen que ver para nada con finanzas, pero sí con todo este mundo de los negocios. La primera recomendación que se me viene a la mente y la que quiero recordar siempre a todos es el libro de Good to Great. Lo puedes encontrar en español también. Checa el Instagram porque ahí de seguro tenemos también un link a la versión en español. Pero créanme amigos, esto es todo un clásico de los negocios. Lo hablan hasta en la sopa, en los negocios si es que estás estudiando eso, pero vale mucho, mucho la pena leer. Y si estás empezando un negocio, todavía más. El siguiente libro de más o menos relacionado con negocios es uno que se llama Principles de Ray Dalio. Creo que Ray Dalio, amigos, es una de esas personas que yo simplemente admiro por su espíritu emprendedor. Algunas veces, tal vez su visión de las finanzas, creo que yo no encajo mucho con ella, pero es un hombre muy, muy inteligente y créanme que siempre, siempre escucho su consejo. ¿Por qué lo digo? Él es el fundador de la administradora de fondos más exitosa del mundo y una de las más antiguas, por así decirlo. Y su libro Principles es simplemente pues una recolección de todos los principios, de todas las reglas de vida que él ha usado para llegar y llevar su empresa a donde está. Créanme que es un libro que te va a servir más que para los negocios, más que para invertir, aunque también sirve mucho para eso y tiene recomendaciones de eso, te va a servir para la vida. Pero bueno, ninguno de estos va a ser el libro que yo voy, por así decirlo, a escoger como el ganador o el representante de 2020. Y es que personalmente sí hubo un libro muy bueno que me ayudó mucho este año y creo que resonó con muchos de ustedes porque recibí comentarios, recibí mensajes y fue el libro de Meditaciones de Marco Aurelio. Amigos, no es mentira que el 2020 fue un año duro para todos, fue un año duro para mí, estoy seguro que de nuevo fue un año duro para muchos de ustedes también que nos están escuchando, no tengo que recordarles por qué, pero en mi caso, por allá al inicio de año, creo que fue por ahí de mayo, bueno ya no fue tan inicio de año, pero en mayo, fue cuando leí este libro por primera vez y en serio me encontré con un pequeño tesoro, llegué esperando cobre y regresé con oro amigos y más que oro, regresé con un pequeño rayito más de esperanza. Creo que lo dije en el momento que recomendé el libro, pero una de las cosas que más me impactó es lo humano del autor Marco Aurelio, que era el emperador de Roma en su momento. Básicamente este libro era su diario y en él puedes ver cómo
él se abre acerca de sus debilidades, de sus pensamientos, de sus reflexiones, de qué tan duro era tener el Imperio Romano sobre sus hombros. Y en ese entonces, amigos, ser el emperador de Roma es el equivalente a hoy en día ser, no sé, el presidente de los Estados Unidos o la cabeza de un corporativo internacional. O sea, a través de esta visión humana que te presentan en meditaciones, porque no lo recuerdo, era su diario, si te das cuenta, si le quitaras un poco el título de emperador y todo el protocolo, puedes ver que Marco Aurelio era más un hombre como tú y como yo, como que tenía pues sus propios problemas y que al final del día creo que era simplemente un hombre que quería hacer las cosas bien. El libro habla de muchos temas, de hecho sigue toda esta onda del estoicismo, que de seguro si sigues las cuentas de Instagram de emprendimiento sabes a lo que me refiero, pero si no es una corriente filosófica. Es el libro que es uno de los libros más populares en todo esto del estoicismo, pero básicamente como te dije era el diario de Marco Aurelio y tiene muchísimas reflexiones con las que él escribía acerca de varias cosas que le pasaban. De hecho, puedes ver que se hacen referencia a personas específicas en su diario y especialmente que escribía cuando él estaba en momentos de crisis. De hecho, este libro está lleno de reflexiones muy padres y de frases instagrameables, pero de nuevo amigos, va más allá de todo esto. Créanme, este libro les va a servir mucho, tal vez para reflexionar, para mejorar un poco más. Y creo que no por nada es uno de los libros más recomendados por personas muy, muy importantes, famosas. Creo que fue uno de los principales libros o el que inspiró a Nelson Mandela incluso. Pero bueno, por todo esto que les acabo de decir, es que he escogido a Meditaciones de Marco Aurelio. Y si a ustedes les nace la chispa de saber más sobre el estoicismo y todo esto, pues esta es la mejor manera de empezar. Para la segunda categoría, amigos, que yo la he nombrado la categoría de podcast, solo hay un ganador, sin más preámbulos, es ese podcast de Finanzas y Chelas, no hay nada más que decir, vayan a escucharlo, compártanlo con todo lo que se mueva, si no lo han compartido les va a servir mucho, van a hablar de todo lo que tiene que ver con finanzas y de chelas, o bueno, aún no han hablado de chelas, pero lo van a hacer eventualmente, pero bueno, no, ya en serio, creo que lo he dicho antes, pero allá afuera en el vasto mundo hay muchísimo contenido muy, muy bueno de varias personas que llevan haciendo esto muchísimo, muchísimo tiempo. Y como les dije, si ustedes escuchan este podcast es porque probablemente escuchan otros y de seguro ustedes también tienen su propio top 10, top 5 de podcast. Y si Finanzas y Chelas está ahí, se los agradezco mucho. Pero si no, no hay problema con que me estén escuchando y con que estemos compartiendo aquí un momento padre, no hay pedo. Pero a lo que iba es que pues es específicamente todos estos creadores de contenido, toda esta gente que se dedica a podcast, lo que al final del día también me inspiró a iniciar este proyecto y que me ha llevado a estar justo aquí donde estoy ahora hablándoles a ustedes. Y aunque yo sé que esta es la categoría de podcast, me gustaría recordar a otros pues creadores de contenido que hacen cosas muy muy padres y que sí recomendamos en el 2020, que puede que no tengan un podcast como tal, pero su contenido vale mucho la pena y es un poco análogo a los podcasts, si es que lo podemos poner así. El primero que se me viene a la mente es este youtuber que se llama Graham Stephan. Él es un youtuber de finanzas personales en inglés. Empezó de hecho haciendo videos de bienes raíces allá en Los Ángeles, creo que era. Y ahora su imperio se ha expandido a todo lo que tiene que ver con finanzas personales, con la bolsa de valores, inversiones, impuestos, retirarte temprano. Un par de nuestros episodios han estado literalmente inspirados, muy inspirados en el contenido de Graham. Y simplemente, ¿qué les puedo decir, amigos? Creo que se lo he recomendado hasta a mi maestra de secundaria. Así de bueno es. Pero como les digo, él ya lleva haciendo esto muchísimo tiempo, ya le sabe. Tal vez el único problema, por así decirlo, es que su contenido es primero en inglés y segundo está muy muy enfocado a Estados Unidos, al mercado de Estados Unidos, impuestos a Estados Unidos, cosas que puedes hacer tal vez solamente en Estados Unidos. Entonces,
Obviamente él tiene allá su público, pero pues para aquí en México eso es lo que yo vi que nos faltaba y aquí es donde estamos ahora. La siguiente en este grupo de creadores de contenido, aunque no lo crean, es Viri Velázquez, amigos de Entre Boda y Boda. Les prometo que nunca me imaginé de todos los temas interesantes que se podían hablar de las bodas y de parejas. Alguna vez llegué a pensar, pues, ¿qué tanto tienes que saber para una boda? Y a través del canal de Entre Boda y Boda me di cuenta de que hay muchísimo que hablar de las bodas, más allá del evento, más allá de todo, hay muchísimo de qué hablar ahí. De hecho, cada vez que entro al canal de Entre Boda y Boda me quedo como, wow, nunca había pensado en eso, no manches, tengo que hacer eso, o no manches, eso me va a costar. Siempre hay algo nuevo y pues la tuvimos aquí en el podcast a Viri y me encanta también que su contenido, me encanta ella, primero su personalidad y me encanta que su contenido también está muy, muy enfocado, primero a las personas hispanohablantes y segundo a México específicamente, pero créanme, su proyecto de Entre Boda y Boda está muy, muy padre. Creo que ha tornado todo este tema de las bodas en algo divertido, amigable y es muy, muy informativa. Y personalmente, pues cuando la tuve aquí en el podcast para la entrevista me encantó trabajar con ella y pues me encanta en general su contenido. También la recomiendo. No tiene nada que ver ella con finanzas, pero creo que tiene mucho que ver con bodas. Pero bueno amigos, esta era la categoría de podcast. Regresemos a los podcasts porque eso es lo que nos interesa. Y esta recomendación es una recomendación algo viejita. La recuerdo como por así decirlo en los primeros meses del podcast. Pero sí lo mencionamos y es el podcast de Dementes. Y creo que hoy en día Dementes es tan grande que ya no necesitan que yo los recomiende. Creo que nunca lo necesitaron, pero de todas formas, yo personalmente llevo escuchando este podcast por ya 2 años o algo así. Ya es muchísimo tiempo. Y este podcast fue otra de las inspiraciones para empezar este proyecto de Finanzas y Chelas. Lo que ha hecho Diego Barrazas en construir Diego Barrazas es el host del podcast, pero él ha logrado construir no solo un podcast, sino ya casi que toda una comunidad que se centra en pues todo esto del emprendimiento y de los negocios, de todo eso. Él ha sido toda una inspiración para mí y si no sabes de lo que estoy hablando, no sabes qué es Dementes, básicamente es un podcast de entrevistas. Diego Barrazas trae a un invitado. Todos los capítulos un invitado diferente y se ponen a hablar de su vida, de todo lo que ellos han hecho, de cómo lo hicieron, de su mentalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es otro de esos podcasts que te sirve mucho para la vida, ya no solo para un tema específico, sino para la vida. Y créanme que los temas son muy diversos, los invitados son muy diversos, han hecho cosas muy padres. Y todos los episodios, aunque digas en el título, este no me va a gustar, al final te termina gustando ese episodio. Tal vez los episodios son un poco largos, hay episodios de 2 horas, pero hay veces que ni siquiera me doy cuenta de que ya han pasado 2 horas y he estado escuchando este podcast. Vale muchísimo la pena, chéquenlo. Y pues sí, creo que este es el ganador de Mentes, el ganador de la categoría de podcast para el ¿Dónde está lo bueno de 2020? Pero bueno amigos, avancemos a la tercera categoría que son las apps. Y amigos, si nosotros fuéramos repartidores de Rappi, las apps serían como nuestra motito o nuestro scooter. Serían como el agua caliente para nuestro Maruchan. Pues ya saben, las herramientas o lo que usamos para hacer finanzas, para hacer todos nuestros análisis, los gastos, etc. Y es que amigos, en las finanzas es esencial tanto mantenerse al tanto de todo lo que está pasando en el mundo allá afuera, que creo que es por eso que hemos recomendado mucho apps de noticias, que sí es 2020, todos tenemos apps de noticias en nuestro celular ya o usamos Twitter, ¿no? Pero entre las recomendaciones que tuvimos para apps de noticias en este año estuvieron Bloomberg, el Wall Street Journal, Infomoney y MarketWatch. En realidad todas esas sirven mucho para noticias, muchas están enfocadas en el mercado de Estados Unidos, sí, pero si estás escuchando este podcast es porque inviertes mucho en el mercado de Estados Unidos.
Ya nos vamos a meter mucho más en los mercados locales de América Latina, de México, etcétera, pero por ahora lo estamos dejando ahí en el mercado de Estados Unidos y te las sigo recomendando. De hecho, te recomiendo, si no las tienes, bájatelas, chécalas. Muchas veces de ahí salen ideas de inversión muy muy buenas por las noticias que salen, por alguna compra o lo que sea. Valen mucho la pena tener. Pero más allá de eso, también hemos recomendado apps para llevar el control de tus gastos. De hecho, tuvimos 2 episodios acerca de eso. La que ahorita se me viene a la mente y que les sigo recomendando es el app de Bluecoins para llevar tus gastos. De nuevo, no tienes que usar específicamente esa, pero es la que a mí me ha resultado más que nada. Te la recuerdo y te la sigo recomendando. Y para esta categoría en realidad sí hubo una competencia muy estricta. Hubo una competencia muy grande, estuvo muy cerca. Pero el app que al final del día creo que se la llevó, por así decirlo, es el app de GBM más GBM Plus, si lo quieres decir así. Y es que, amigo, no es un secreto que en este podcast recomendamos hacer todas tus inversiones en la bolsa a través de GBM. De hecho, creo que sin GBM este podcast no existiría. Bueno, no. Eso también creo que es una exageración, pero GBM es una súper herramienta y siempre la utilizamos para invertir, por lo menos aquí en el podcast, siempre regresamos a GBM. ¿Y qué es GBM? Bueno, GBM es una casa de bolsa, es la casa de bolsa en línea más popular en México. No son la única opción, hay muchas otras opciones de casas de bolsa en línea. Ahorita la que se me ocurre es Bursanet, que esa pertenece al grupo Actinver aquí en México. Pero de nuevo, aquí en México creo que GBM es una de las más populares. Y si te soy sincero, es una de las mejores, es una de las que más ha funcionado. No son muy caros por el servicio que te ofrecen, por las facilidades que ofrecen. Y en este año hicieron, por así decirlo, un revamp. Le hicieron todo se tunearon toda su imagen, porque antes eran solo GBM y ahora son GBM Plus. Cambiaron su página de internet, cambiaron los servicios que ofrecen y más que nada cambiaron su app. Su app, créanme que al inicio, no sé si alguien lo recuerde, pero yo tuve la primera app que sacaron y créanme que casi que no servía para nada. Lo único que podías ver algunas veces era tu balance o eran las acciones que tenías, pero aún así no podías hacer nada desde la app. En estos momentos su app está muchísimo más, está más chida, es más responsiva. Tiene más cosas que hacer, tiene un watchlist, etcétera, etcétera. De hecho, puedes comprar y vender desde ahí, aunque recomiendo que mejor cuando vayas a comprar y vender te vayas directamente a la página. Pero si quisieras lo puedes hacer desde el app. Pero bueno, esa es la app ganadora, el app de GBM Plus. Si quieres empezar a invertir, si no sabes cómo empezar, créeme que GBM es una de las mejores opciones que tienes. Y aún así, si dices, es que no quiero invertir todavía, no tengo dinero, pues no te preocupes, simplemente hazte la cuenta y empieza a ver. Ver es gratis. Cuando ya crees que hayas visto suficiente o hayas estado escuchando suficiente este podcast y ya te quieres aventar, pues ahí vas a tener todo listo, ¿no? Pero bueno, ese es la ganadora de la categoría de apps, que es el app de GBM Plus. Pero bueno, amigos, avancemos con esto y ya llegamos a la última categoría del día, que es la categoría de películas / documentales / series / lo que sea que veamos en Netflix. Pero es que haciendo un poco recordando todo lo que pasó este año, hubo una temporada en el podcast en el que recomendamos película tras película, serie tras serie, y pues todo venía de Netflix. Y reflexionando, pues sí, me doy cuenta de que este año he pasado mucho tiempo o más de lo normal en Netflix. Y creo que por lo que he visto en redes sociales y en todo esto no fui el único. Y pues esto lo ha empujado a la acción de Netflix, o a Netflix como compañía lo ha dado pues un empujón tremendo en 2020. Pero de hecho, vamos a hablar de algo, un dato curioso, algo que encontré. Es que pues todos sabemos que Disney Plus acaba de llegar a México y que pues de ahí va a ser su avance y va a conquistar Latinoamérica y próximamente el mundo. Y que pues están ahí en la pelea para ver quién tiene más suscriptores. Pero, por si no lo sabían, de hecho aquí viene el dato curioso, y es que hay otra plataforma actualmente que tiene más suscriptores que Disney Plus
y que se acerca mucho a la cantidad de suscriptores de Netflix. De hecho, en su momento llegó a tener más suscriptores que Netflix y es algo que le llaman el Netflix de China. Se llama Iqiyi. Voy a dejar el link a la página, de seguro no lo estoy pronunciando bien, pero es Iqiyi. No sé cómo pronunciarlo, perdón. Pero es el Netflix de China, amigos. Tiene algo así como 100 millones de suscriptores en estos momentos. Por lo que he escuchado, se han quedado, por así decirlo, un poco estancados en el número de suscriptores. No ha crecido en un tiempo. Pero de todas formas, 100 millones de suscriptores no es para nada poca cosa. Y como les digo, en su momento llegaron a superar a Netflix. Y creo que, de nuevo, si nos escuchaste el capítulo pasado, este es otra prueba de cómo están cambiando las cosas y cómo es que China se está convirtiendo en el monstruo que es en estos momentos. Digo, de seguro lo has de haber visto en las noticias o en donde sea, pero otra prueba más de todo lo que está pasando. Pero bueno, regresando a las cosas que sí recomendamos, que no están en China ni en nada de eso. Pero, por ejemplo, la última recomendación que tuvimos fue el especial de Navidad de Aporta a tus Fundos de Netflix. Es una comedia de Brasil súper, súper buena. De hecho, si no la has visto, échatela. Y si ya viste el especial que tienen para una de las Navidades, te recuerdo que tienen otro especial más en Netflix, son 2, y que tienen mucho más contenido en YouTube. De hecho, este año también lanzaron un especial, simplemente que ya no lo lanzaron por Netflix, sino que ahora está en YouTube. Si no lo has visto, chécalo, te vas a morir de risa. En serio, yo lo hice 1 hora o algo más de pura risa. Pero bueno, recomendamos eso y también un poco recordando todo lo que hemos recomendado en Netflix. Recomendamos varios documentales. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el documental de Fire, que fue pues la fiesta que fue impulsada por este emprendedor que hizo toda una campaña de marketing, que hizo parecer que iba a ser la fiesta del siglo y que al final no terminó siendo nada. Y es más, terminó siendo, creo que más un peligro, porque pues la gente llegó, no había nada y creo que sí, pasaron muchas cosas. Vean ustedes el documental y juzguen por ustedes mismos, se los recomiendo muchísimo. Por ejemplo, el otro documental que recuerdo en estos momentos es el de Cambridge Analytica, que se llama Nada es privado, y que trata pues sobre cómo esta empresa estuvo, por así decirlo, manipulando la opinión del público en Estados Unidos durante las elecciones de 2016. Hubo muchísima controversia en este sentido. Y el documental de Cambridge Analytica creo que lo aborda muy bien, lo explica muy bien. Y es un tema que seguimos viviendo hasta el día de hoy, amigos, con todo esto de las fake news, con todo esto del poder de las redes sociales. Lo están viendo en todas las demandas que les están lloviendo a Google, a Facebook, a Apple, de que si son monopolios, de que si están respetando la privacidad de sus usuarios, de que los datos de la gente, etcétera. Eso es algo que pasó hace 4 años y seguimos viviendo las consecuencias ahora. Y de hecho, ¿saben qué? Me pongo a pensar muchas veces. Pensamos que el futuro va a ser algo que tenga que ver con robots, con inteligencia artificial, con Marte, pero amigos, este tema de las redes sociales, esto es el futuro. Tenemos que arreglar este problema de las redes sociales, o por así decirlo, adaptarnos a ellas, porque este es el verdadero futuro. Tal vez no es la inteligencia artificial súper padre que va a terminar haciendo tus impuestos y tu tarea y paseando a tu perro, pero es esto, amigo. ¿Qué vamos a hacer con las redes sociales, no? Y justamente aquí es donde llego al ganador de esta categoría, que es otro documental. Salió este año, fue muy grande cuando salió este año, y se llama El dilema de las redes sociales. De hecho, cuando salió lo recomendamos, creo que fue en esa semana, y te lo vuelvo a recomendar. Está muy bueno. Trata de todo este tema, de nuevo, de las redes sociales, de cómo pueden influenciar en la opinión de las masas y cómo eso puede usarse incluso como un arma o no. Es todo lo que has estado viendo en los twitters, etcétera, pero ahora en forma de documental y un poco mejor, yo diría mejor explicado, o explicado de una forma más amigable.
De hecho, llegaron a una parte muy interesante en el que hablan sobre la tasa de suicidios y la relación que tiene esto con las redes sociales y pues de, por así decirlo, de todo el mal que pueden estar causando las redes sociales. Pero aún así, en el documental te dicen, y yo también personalmente creo que sí pueden estar causando muchos males, pero no podemos regresar a como estábamos antes y las redes sociales están aquí para quedarse. Y de verdad creo que, si bien es cierto, pueden haber causado algo de mal, también tienen muchas cosas positivas. Pero bueno, ustedes vean el documental, saquen sus propias conclusiones. Simplemente les digo que está muy muy bueno. Pero bueno, amigos, ese fue el ganador de la cuarta categoría de películas, el documental de El dilema de las redes sociales. Y creo que eso era todo lo que tenía para hoy. Hablamos de muchas recomendaciones. Recuerda que todo esto va a estar ahí en el Instagram de @finanzasychelas. Ahí nos puedes encontrar. Capítulo a capítulo subimos todos los Donde Está Lo Buenos. Y pues bueno, gracias por quedarte hasta el final. Obviamente no va a haber Dónde Está Lo Bueno porque es todo lo que has estado escuchando. Y pues también anuncio importante. No, la primera semana de 2021 no va a haber capítulo. El siguiente lunes no va a haber capítulo de Finanzas y Chelas. Te veo el 11 de enero con nuestra programación normal. Y pues de parte de mí y de todo el equipo de Finanzas y Chelas, solo nos queda desearte a ti y a todos tus seres queridos un feliz año nuevo. Y pues que se la pasen bien. Ahí nos vemos. Chao.